Muy bien. La ponencia que tenemos el día de hoy es acerca de la colocación de sonda nasogástrica, ¿no? Yo soy la licenciada Evelyn Maza, soy supervisora de enfermería de la Clínica Centenario Peruano-Japonesa, soy especialista también en cuidados intensivos y auditor en salud también. Un momentito. Muy bien. Entonces, para hacer la introducción un poco al tema de la sonda nasogástrica, es necesario saber algunas condiciones desde las cuales, desde qué año nosotros, como personal de enfermería, empleamos este procedimiento que es netamente de enfermería, a causa de algunas enfermedades que se presentaron en los pacientes hace muchos años, que hicieron descubriéndose poco a poco, y a medida que han ido pasando los años hemos ido mejorando nuestro procedimiento, al igual que nuestros instrumentos. La desnutrición es un problema no solamente hospitalario, sino a nivel nacional, ¿no? Afecta a más del 30 al 50% de los pacientes debido a múltiples causas, ¿no? Entre ellas las enfermedades más comunes en las cuales nos vamos a ver obligados al uso de la sonda nasogástrica, que no es tan malo. De la mano va la nutrición enteral, porque la sonda nasogástrica, si bien es cierto, fue creada básicamente para la nutrición enteral, sin embargo, con el paso de los años, le hemos dado diferentes usos, que a continuación les vamos a mostrar. Sin embargo, la nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional que le va muy bien a nuestros pacientes postrados y no postrados también con alguna patología gastrointestinal, ¿no? Es recomendable para aquellos que no pueden obviamente cubrir sus requerimientos calóricos por vía oral, por vía normal, como lo puede hacer el ser humano, sino que por diferentes patologías tiene la imposibilidad de poder tolerarlas, ¿verdad? El uso de esta sonda es de vital importancia para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. He tratado de simplificar un poco la historia de la nutrición enteral que va de la mano de la sonda nasogástrica. Cuando hablamos de sonda nasogástrica tenemos necesariamente que hablar de la nutrición enteral, ¿no? Y esto sucedió hace muchos años, ¿no? Inclusive en algún momento, ¿no? La alimentación era rectal, ¿no? Con enemas en nutrientes, ¿no? Lo que actualmente nosotros ya usamos enemas más que nada evacuatorios, ¿no? Sin embargo, hace muchos años esto no fue así, se usaba de otra manera, ¿no? Luego de eso, ya en el siglo XII, descubrieron la nutrición orogástrica, ¿no? Que fue uno de los primeros usos. No tanto se usó por la sonda, por fosas nasales, sino por vía oral, ¿no? Luego ya vino una aceptación y uso de la nutrición orogástrica, ¿no? Con tubos que eran muy rígidos y que lesionaban mucho la mucosa gástrica, ¿no? Actualmente, luego de eso, bueno, ya fue un tubo más flexible, ¿no? Estaba inclusive hecho de plomo, ¿no? Con abordaje ya para que ingrese por nasogástrica, ¿no? Por las fosas nasales. Sin embargo, luego de muchos años, en el año ya 1646, ¿no? Se fabrican los catéteres flexibles de piel, ¿no? Y se puede introducir ya alimentos al estómago a través de una jeringa, ¿no? Esto ha ido evolucionando y ya en el año 1790 Hunter recomendó que los alimentos óptimos sean tipo jaleas, tipo líquidos, ¿no? Y en ese tiempo, pues, a las personas se les alimentaba con leche y en algunas situaciones ya hasta de vino. Sin embargo, fueron pasando los años y se pudo inventar en ese tiempo la bomba gástrica, ¿no? En esos años la nutrición era directa, ¿no? Actualmente, y con toda la tecnología que tenemos, ya hacemos uso de las bombas para nutrición enteral, ¿no? En el año 1872 ya se descubrieron dos tipos de sondas nasofaringias, una fabricada con caucho elástico y una con goma elástica, inclusive que tenía un alambre de espiral, ¿no? Que hacía que esta sonda no se pudiera obstruir y que por lo tanto era muy usada en ese tiempo.
Luego de eso, ya vino la administración de comida licuada, que se estuvo usando hace algunos años atrás, ¿no? Y actualmente en algunos lugares todavía usan lo que le llaman pues la dieta artesanal. En el año ya 1939 complementaron con éxito ya la sonda también oro yeyunal para alimentación de pacientes quirúrgicos, ¿no? Esta sonda actualmente se usa, ¿no? Se usa en algunas patologías, no en todas, y eso lo vamos a ver más adelante. En el año 1957 desarrollaron las dietas ya con composición química definida, que recibieron el nombre de dietas elementales, que son las que tenemos actualmente, ¿no? Y en el año 1980 se introdujo pues el tema de la gastrostomía endoscópica percutánea o llamada PEG, ¿no? Más conocida como PEG, y la técnica de implantación, que es lo que actualmente seguimos usando con mucho éxito en pacientes postrados y en pacientes con una alteración o una patología cerebral en su mayoría. Muy bien, pero para pasar al tema de sonda nasogástrica tenemos que saber qué es, ¿no? Y la definición de la sonda tenemos que tenerla muy clara para que de ahí en adelante la enfermera es la responsable de poder a su criterio colocar una sonda a nuestros pacientes dependiendo de la patología que tengan, ¿no? La sonda nasogástrica está definida como un dispositivo de nutrición enteral que consiste en un tubo de plástico. Este puede ser de polivinilo, de silicona o de poliuretano, de manera flexible, estos son flexibles, que se introduce a través de la nariz, puede ser también de la boca, y permite llevar el alimento directamente hacia el estómago, ¿no? En la imagen que ustedes pueden ver, ¿no? Podemos visualizar tipos de sonda, que ahora los vamos a ver, porque hay una gran variedad y una gama de variedad en el mercado actualmente de sondas nasogástricas, pero que en nuestro uso hospitalario, en nuestro uso domiciliario, usamos ciertas sondas, ¿no? Que son más fáciles de manejar y que en algún momento nos resultan mucho más fáciles de colocar inclusive, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de poder tener una sonda, de colocar una sonda nasogástrica, ¿no? Uno de los más grandes objetivos que tenemos es vaciar, drenar líquidos o simplemente gases del aparato digestivo, ¿no? Ese es el objetivo también de usar la sonda, ¿no? Dar alimentación a personas que no pueden hacerlo por sí solos o que tienen alguna afectación en la cavidad oral, esofágica, ¿no? Para que estos puedan alimentarse de manera adecuada. La toma de muestras del contenido gástrico con fines diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros usamos en la vía hospitalaria, al colocar una sonda nasogástrica, tomamos una muestra de contenido gástrico, en su mayoría para poder detectar, por ejemplo, ¿no? La TBC gástrica, ¿no? Entonces, es una de las formas que tenemos nosotros para detectar una enfermedad, ¿no? Lavado gástrico, cuando tenemos o nos llegan a las emergencias, ¿no? Pacientes con intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Son pacientes que de repente ingirieron algún mal llamado de repente, entre comillas, veneno, o ingerieron muchas pastillas, ¿no? Para atentar contra su vida, obviamente, ¿no? Y dentro de los primeros 45 minutos nosotros podemos hacer un lavado gástrico exitoso, ¿no? Antes de que esto pues pase ya a la vía metabólica y ya sea muy difícil ya de poder extraer el contenido que se encuentra en el estómago. La administración enteral, que es lo que más usamos al colocar una sonda. Administración de medicamentos, ¿no? Porque estos pacientitos, si bien es cierto, al no poder ingerir los alimentos, menos lo van a poder hacer con los medicamentos, y son pacientitos que normalmente ya tienen unos medicamentos habituales por las diferentes patologías que ellos tienen, y que es importante, pues, que se les administre, ¿no? Y en este caso, bueno, lo vamos a hacer
por medio de la sonda nasogástrica. La prevención de broncoaspiración en pacientes con disminución de conciencia sí es importante. Normalmente en las unidades de cuidados intensivos nosotros manejamos sondas nasogástricas precisamente para prevenir la broncoaspiración por disminución de conciencia. Normalmente sus pacientes están intubados, pero también son pacientes que están bajo sedación profunda, ¿no? Por ejemplo, ahora que esta pandemia nos ha golpeado tanto y que hemos tenido nuestras UCIs repletas de pacientes, ha habido pacientes, en su mayoría, intubados, conectados a ventilación mecánica, ¿no? Y estos pacientes no teníamos cómo alimentarlos, ¿no? Para evitar la translocación bacteriana, es importante iniciar nutrición precoz en estos pacientes, ¿no? Y usábamos mucho la sonda nasogástrica, muy usada durante toda la pandemia en las UCIs, ¿no? Con pacientes que estaban con sedación profunda, ¿no? Y también para evitar la broncoaspiración, ¿no? Y también en algunos casos, por ejemplo, con pacientes que vienen con sintomatología ya de hemorragia digestiva o con algunas condiciones clínicas ya que nos pueden dar más o menos, ¿no?, el diagnóstico de una hemorragia digestiva. En su mayoría, muchas veces, colocamos una sonda nasogástrica y podemos extraer, ¿no?, el líquido gástrico, y en ese interín de aspirar el líquido gástrico, lo que aspiramos es sangre, ¿no? Entonces, normalmente en ese tipo de pacientes con hemorragia digestiva, lo que hacemos es colocar la sonda gravedad, que también lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Pero la sonda nasogástrica no está indicada en todos los pacientes, ¿no? No todos los pacientes que, por ejemplo, ya el paciente es un paciente adulto mayor, que no puede ingerir alimentos, ya, póngale una sonda. No es así. La indicación es netamente médica, si bien es cierto, para poder nosotros iniciar una nutrición enteral, o sea diagnóstica, o sea para una sonda para colocar a gravedad, necesitamos una indicación médica. Esta indicación tiene que estar puesta en la historia, ¿no? Para poder proceder y seguir con el procedimiento de colocación de sonda nasogástrica. Pero hay algunos casos puntuales en los cuales nosotros no podemos colocar una sonda, porque empeoraría el cuadro del paciente, ¿no? Viene por una patología y ya no termina teniendo una, sino dos, gracias a la colocación de sonda nasogástrica. Es netamente, la indicación es médica. Una de las, como podemos apreciar en la diapositiva, ¿no?, una de las patologías más comunes que nosotros tenemos y que evita y que contraindica la colocación de sonda nasogástrica es la patología obstructiva de cabeza, ¿no?, por fractura facial, por fractura de cuello y hasta del mismo esófago, ¿no? En estos casos, como podemos apreciar en la foto que he podido encontrar para poder mostrarles, ¿no? Son pacientitos que, por ejemplo, han sufrido algún tipo de traumatismo, ¿no?, en los accidentes de tránsito. Muchas veces los pacientes llegan con una fractura facial, y esta fractura facial, ¿no?, va a impedir que nosotros podamos colocar una sonda. O con pacientes también que tienen una desviación de tabique, va a ser bien difícil colocarles una sonda nasogástrica, ¿no? Hay que tener un personal muy entrenado para que le puedan colocar. En esos casos ya recurriríamos a otro tipo de sondas que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Los traumatismos, que es lo que más vemos, y que los pacientes llegan a la emergencia y luego ya, una vez que sean estabilizados, pasan a las unidades de hospitalización o las UCIs. Es bien difícil colocarles una sonda nasogástrica, ¿no? Tendríamos que ya optar por otros medios. El vaciamiento gástrico anormal, es una patología también, ¿no?, del cual por
que no se ha identificado una obstrucción o algo que esté limitando que el vaciamiento gástrico se dé de manera normal, ¿no? Es una patología muy, muy conocida también y muy identificada en muchos pacientes, ¿no? En ese tipo de pacientes, por ejemplo, no podemos colocar una sonda nasogástrica. Imaginemos que iniciamos una nutrición enteral, el paciente se puede aspirar porque no va a poder digerir los alimentos que nosotros le vamos a poder pasar por la sondita. Entonces, en ese tipo de pacientes, de repente, ya vamos a poder ver otras opciones, como por ejemplo, podría ser una yeyunostomía, ¿no? En ese tipo de pacientes se podría plantear también ese tipo de sonda. También está contraindicado en pacientes con antecedentes, con aspiración repetida, ya alimentación enteral, ¿no? Por reflujo. Hay pacientes que tienen reflujo muy alto, muy agresivo, muy severo. En ese tipo de pacientes, por ejemplo, no lo vamos a poder usar, ¿no? Porque la aspiración o que este paciente se pueda aspirar o pueda hacer una neumonía por aspiración es altísima, ¿no? Entonces, no nos podemos correr riesgos. Normalmente, esta patología que es básicamente por reflujo, con algunas médicas, con la medicación se puede controlar. En otro tipo de pacientes no va a poder ser así, entonces no podemos nosotros traspasar la línea de ver si le hace bien o le hace mal. Simplemente se contraindica, no se coloca y se opta por otros métodos también de sonda que tenemos, ¿no? Bueno, las complicaciones cuando nosotros usamos una sonda nasogástrica, al colocarla son muchas, ¿no? A pesar de que es un procedimiento bastante simple, es un procedimiento bastante fácil, es un procedimiento que le da muchos beneficios a los pacientes, debemos decir varias cosas, ¿no? Entre ellas que cuando un paciente porta una sonda nasogástrica por mucho tiempo, por tiempo muy prolongado, y que su médico por alguna razón la sigue manteniendo la sonda y ya no opta por otras sondas en el tema, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, ya optar por una gastrostomía, ¿no? Un paciente que ya tiene sonda nasogástrica por 2 meses, 3 meses, y que sabemos que ese paciente no va a mejorar, no va a deglutir, no va a poder digerir los alimentos, no va a poder masticar, ya se tendría que hacer otro método de sonda, ¿no? En este caso podría ser una yeyunostomía, podría ser una gastrostomía, ¿no? Y optar ya por otro método de sonda. Sin embargo, en la vía hospitalaria vemos mucho eso, ¿no? Pacientes que están 3, 4 meses con la sonda y que todavía no se opta por otro método, ¿no? De alimentación. Sin embargo, el tener mucho tiempo la sonda puesta en las fosas nasales también trae sus consecuencias. Y la más común es la necrosis nasal, ¿no? La necrosis nasal muchas veces, y eso tiene que ver mucho con el tema de enfermería, con los cuidados de enfermería, ¿no? La necrosis nasal básicamente, ¿no? Es por mala colocación o por mala fijación, ¿no? Nosotros cuando colocamos una sonda nasogástrica, ¿no? Yo voy a acercar la cámara un poquito. Cuando nosotros colocamos una sonda nasogástrica, la colocamos, ¿no? En una de las fosas, ¿verdad? Lo correcto es que esta sonda, a ser colocada, por ejemplo, en la fosa izquierda, la fijación tiene que ir al lado izquierdo. Si nosotros colocamos la sonda nasogástrica por la fosa derecha, la fijación tendría que ir hacia el lado derecho. Sin embargo, muchas colegas, quiero pensar que lo hacen por desconocimiento o por la practicidad o por alguna razón que en este momento desconozco, tienen la sonda puesta en la fosa izquierda y la fijan hacia la derecha. Entonces, esta tracción que hacen ustedes de jalar la sonda hacia el lado derecho hace que la sonda se pegue a una de las fosas, a una de las paredes de la fosa y con el tiempo produzca necrosis nasal.
Lo correcto es colocar una sonda nasogástrica en la fosa izquierda, se fije hacia el lado donde se está colocando la sonda. No es correcto colocar una sonda en la fosa izquierda y fijarla en el lado derecho. Es ahí donde nuestros pacientes al final son los que tienen las consecuencias. Produce la necrosis nasal por tracción, porque le jalan la sondita más acá. Lo ideal es que esta sonda esté libre. Antiguamente, ¿no?, cuando yo estudiaba hace muchos años, usábamos esparadrapo. El esparadrapo lo pegábamos, ¿no? Primero lo cortábamos en forma de pantalón, ¿verdad? En forma de pantaloncito, lo colocábamos en la parte distal de la nariz, colocábamos el pantalón y fijábamos nuestra sonda. Y no la cambiábamos, sino hasta que este esparadrapo ya se esté saliendo, o que se humedezca y recién la cambiábamos. Actualmente existen mucho material biomédico que hace que nuestra fijación sea la mejor. En la mayoría de lugares hospitalarios, de hospitales, de clínicas particulares, de policlínicos y hasta en la vía domiciliaria, lo que estamos usando actualmente es el uso del Tegaderm. ¿Por qué el Tegaderm? Porque el Tegaderm hace de que se pueda primero visualizar el trayecto de la sonda, ya que es transparente. Podemos visualizar si en el término de la fijación hay una obstrucción, ¿no? Puede ser de pastillas, de la misma dieta, que no logramos permeabilizar cuando se termina de la nutrición enteral. Entonces, ese Tegaderm hace que podamos visualizar. No solamente eso, sino que evitamos de que la fosa nasal sufra más daño. Y lo tercero es que la sonda queda libre, queda en el medio, no queda traccionada para un lado ni para el otro, de tal forma de que de esa forma vamos a evitar la necrosis nasal. Esos son básicamente cuidados de enfermería. Estas necrosis nasales no deberían existir. No deberían existir porque simplemente los cuidados de enfermería para sondas nasogástricas tienen que ser óptimas. El paciente de por sí ya está sufriendo teniendo una sonda porque es fastidiosa, es incómoda, es dolorosa. Y añadido a eso, nosotros le damos nuestra cajita sorpresa de su necrosis nasal. Le regalamos la necrosis nasal. Y eso no puede ser posible. Esos son básicamente cuidados de enfermería. Cuando el paciente permanece con la sonda ya por mucho tiempo, con el tiempo estos pacientes terminan sufriendo de sinusitis, ¿no? También es algo que se ve muy común en los pacientes, mayormente jóvenes. Aumento del riesgo de reflujo. Si antes no sufrían de reflujo, post colocación de sonda por un determinado tiempo, por alguna patología o por alguna cirugía que vio necesario colocar una sonda nasogástrica, termina con una patología de reflujo, ¿no? Aspiración también, ¿no? Por malos cuidados de enfermería, ¿no? Lamentablemente no podemos tapar el sol con un dedo, como dicen, ¿no? La aspiración de pacientes es básicamente por cuidados de enfermería. Fue porque la enfermera, antes de colocar la dieta, no comprobó que la sonda esté en estómago. El paciente de por sí, hay pacientitos, los he tenido y se los digo por experiencia, que uno le deja bien colocada la sondita y los pacientes con la lengua, con las secreciones que puede tener, con la tos que puede presentar el paciente, hace que esa sonda se pueda desplazar hacia la cavidad oral. Se desplaza hacia la cavidad oral y no solamente eso, en muchos de los casos se puede desplazar a la vía respiratoria. Y ahí es donde sucede la aspiración. En algún momento de mi vida profesional he podido ver con mucha pena, ¿no?, el sufrimiento y el daño que le puede causar una enfermera a un paciente simplemente por no comprobar que la sonda estuvo en el estómago. En algún momento de mi vida me dio mucha pena, ¿no?, que una colega, por hacer las cosas rápido, no comprobó que la sonda esté en el estómago y le pasó la dieta. Y la dieta ni siquiera era por bomba,
como en estos tiempos, ¿no? En la mayoría, ¿no? De los hospitales, de las clínicas, ya tenemos a nuestra disposición bombas de alimentación. Ese día, esa paciente recibía 400 de volumen de dieta. Y yo quiero pensar que fue por el apuro, porque no me cabe en la cabeza que ninguna enfermera pueda causarle daño a un paciente, porque no estudiamos para eso. Sin embargo, ese día sucedió. No le comprobó que la sonda estaba en el estómago y le pasó la dieta. No pasó ni 5 minutos, el paciente comenzó a desaturar, tuvo una cianosis distal, peribucal, y en nuestra cara, paciente aspirado totalmente con 400 de contenido en la zona pulmonar, falleció. Obviamente, mi colega, pues, se sintió muy mal, ¿no? Pero es que simplemente a veces las cosas pasan en un segundo y no tienen por qué pasar, porque nosotras sabemos qué es lo que realmente tenemos que hacer. Lamentablemente, las cosas a veces pasan así, simplemente por irresponsabilidad, por omitir funciones o porque por desconocimiento. Pero estas cosas no deben pasar. Obviamente, cuando sucede eso, le causamos pues un neumotórax al paciente, ¿no? Paciente, si no está intubado, pues termina intubado, una neumonía aspirativa, ¿no? De pronóstico muy reservado, ¿no? Y más si son pacientes adultos mayores. El desplazamiento también accidental de la sonda, que es lo que les acabo de decir, ¿no? Son pacientes que están con tos o tienen mucha secreción, hay que tener 5 ojos con esa sonda, porque en cualquier momento se puede desplazar, ¿no? Ese tipo de pacientes, por ejemplo, que tienen gran broncorrea, que tienen muchas secreciones, ¿no? Esos pacientes, por ejemplo, no deberían ser candidatos a sonda nasogástrica. Se debería optar por otro tipo de sondas. Sin embargo, en nuestra realidad, y porque la sonda, a comparación del uso de una gastrostomía que se tiene que hacer vía quirúrgica en sala de operaciones, es la más sencilla y la menos costosa. Y la mayoría de los médicos pues optan por una sonda nasogástrica y nos corremos al final, nos corremos todos el riesgo, ¿no? De que este paciente se pueda aspirar, ¿no? Y las obstrucciones, que es lo más común, ¿no? Por ejemplo, miren este dibujo de aquí arriba, ¿no? Esta lesión que tiene aquí en la fosa nasal es gracias a enfermería, porque esta sondita o bien estuvo fijada hacia arriba o tuvo una tracción. Ahora, en la realidad, terminamos, sí, con pacientes, o podemos evidenciar pacientes que terminan con una necrosis en la zona nasal, pero también por mucha humedad o por mala higiene, porque el hecho de que este paciente tenga una sonda nasogástrica no quiere decir que no le hagamos higiene de la fosa nasal. Entonces, y eso no se hace, o se obvia o se omite. Al paciente lo bañan, le lavan la cabeza, le lavan, y se olvidaron de la fosa nasal. Se olvidaron muchas veces de lo más importante, del aseo bucal y del aseo nasal. Porque el hecho de tener una sonda aquí provoca mayor cantidad de secreción por esa fosa. Una de dos, o es mayor secreción o produce una sequedad de la sonda. Y hay que humedecerla. Básicamente, esta sondita o esa lesión que se puede evidenciar ahí es por malos cuidados de enfermería, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Y esto sí es importante saberlo de memoria. En el momento que nosotros tenemos un paciente ya con indicación de colocación de sonda nasogástrica, al momento de colocar la sonda hay que evaluar varios puntos. Y uno de los puntos más importantes es básicamente tener a este paciente con un ayuno previo. No podemos colocar una sonda nasogástrica si este paciente recién ha ingerido alimento. O de repente le tocó cambio de sonda. Bien, le tocó un cambio de sonda y
Recién le hemos apagado la dieta y nos acordamos, de repente le iniciamos la dieta, no sé, 10 de la mañana. Le iniciamos la dieta a 10 de la mañana y como a las 2 de la tarde nos acordamos que este paciente, tenía cambio de sonda. Ya no es posible, porque este paciente mínimo tiene que tener 6 horas de ayuno previo, porque el riesgo de broncoaspiración es mucho mayor. Si por ahí se te olvidó cambiarle la sondita, es mejor dejarlo hasta que termine su nutrición enteral. Que la sonda la tenga un día más no va a causarle mayor daño, pero sí le vas a hacer daño si recibiendo la dieta sin ayuno previo le cambias la sonda. El riesgo de broncoaspiración es muchísimo mayor. Y se los comento porque lo he visto, ¿no? En donde yo trabajo, muchas veces ya le han iniciado la dieta y me dicen, licenciada, no me acordé que tenía cambio de sonda, pero le apago la dieta. ¿Apagarle la dieta por cuánto tiempo? ¿No? Si ya tiene más de 4 horas con nutrición enteral. Mi consejo, déjale la sonda. Pídele la sonda, ¿no? Déjala en su gaveta y repórtalo, que el día de mañana, después de haber iniciado su reposo gástrico, de haber concluido su reposo gástrico, recién colocarle la sonda nasogástrica. Interrumpir la nutrición para hacer simplemente el cambio de sonda no es correcto. El paciente tiene que tener un ayuno previo para poder evitar la broncoaspiración. Las epístasis son comunes en el sentido, o las lesiones de la mucosa nasal básicamente, cuando hay muchos intentos de colocación de sonda. Lo ideal, y eso solo lo van a hacer con la habilidad que tengan, con las mayores capacitaciones que tengan, con el mayor entrenamiento que tengan, la habilidad de poder colocarle una sonda nasogástrica en el primer intento. Bien, cuando nosotros insistimos en colocarle una sonda, ¿no? Le pongo la sonda como sea al paciente, le pruebo la sonda, no está en estómago, está en pulmón. ¿Qué tengo que hacer? Lo saco. Ya a ver, otra vez, lo vuelvo a colocar. Entonces, esas repeticiones de querer colocarle la sonda dañan la mucosa nasal y en algún momento este paciente pues presenta la epístasis, que no es otra cosa más que una hemorragia nasal, ¿no? Como lo pueden ver aquí en el dibujo de aquí abajo, ¿no? Entonces, mi consejo es que si en el primer intento, en el segundo intento, no pueden colocar una sonda, salgan a respirar un poco. Porque a veces en nuestro ímpetu de querer colocarle la sonda, terminamos frustradas por no poder colocar. Y no poder colocarle no quiere decir que seas mala enfermera o que lo estés haciendo mal. Probablemente no. Pero de repente algunas personas ya tienen mayor habilidad en colocar una sonda y precisamente esta capacitación es para enseñarles a ustedes, por ejemplo, mis técnicas de colocación de sonda nasogástrica, ¿no? En la clínica donde yo trabajo he tenido la oportunidad de que cuando las colegas me llaman porque no pueden colocar una sonda nasogástrica, he tenido la oportunidad de ser yo quien le pueda colocar la sonda, ¿no? Porque hay técnicas para eso. Valgan verdades, es también la habilidad que uno pueda tener, ¿no? Pero todo eso se aprende, todos estamos para aprender, y si yo puedo compartirles mis conocimientos, y les agradezco que ustedes estén presentes el día de hoy, pues lo vamos a poder hacer, ¿no? Termino de hablar. ¿Pueden apagar su audio, por favor? Muchas gracias. Bien, una de las cosas que también puede presentar el paciente durante la colocación de la sonda, que también es muy común, es bradicardia. Es por eso que a todas mis colegas con las que tengo el gusto de trabajar, siempre les digo, cuando a un paciente se le va a colocar la sonda nasogástrica, lo primero que hay que hacer es aspirar secreción, porque las secreciones te van a impedir poder colocarle la sonda. Si no tiene secreciones el paciente, genial, hazle lavado de la vía oral y también de las fosas nasales. Lo segundo que siempre hay que tener es por lo menos un saturador de oxígeno. ¿Por qué? Porque si nosotros introducimos la sonda y no está en estómago, sino está en el árbol bronquial,
¿qué va a pasar con ese paciente? El primer síntoma que va a presentar es desaturación, ¿no? Entonces, mi consejo para todos ustedes, cuando coloquen una sonda nasogástrica, hagan uso de un saturador de oxígeno. Eso también les va a dar a ustedes seguridad de que el paciente está bien y de que el procedimiento de sonda nasogástrica va a ir de manera adecuada. La bradicardia es muy común por estímulo vagal, ¿no? En las UCIs, por ejemplo, cuando nosotros colocamos sonda, y me ha pasado en algún momento por experiencia, mi paciente de lo que estaba en 80 de frecuencia cardíaca, de pronto estaba en 40, ¿no? Y es por estímulo vagal, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento? Suspender el procedimiento. No, que ya estoy en estómago, igual le pongo. No, se retira la sonda y se suspende el procedimiento. Porque la prioridad en ese momento, si el paciente presenta una bradicardia o bradicardia severa, no va a ser la colocación de la sonda, sino va a ser afrontar la bradicardia. En ese momento lo tendremos que afrontar de manera medicamentosa, ¿no? Ya sería colocación de atropina o de cualquier otro fármaco que nos ayude a poder elevar la frecuencia cardíaca. Las lesiones de la mucosa oral o faringea es muy común durante el procedimiento de la colocación de sonda nasogástrica, ¿no? Y básicamente esto es porque o no se lubrica bien la sonda nasogástrica o por mala manipulación, ¿no? Acuérdense que la mucosa oral, la mucosa nasal son lugares muy húmedos y por lo tanto no podríamos introducir un material seco. Tiene que ir bien lubricado para que nos facilite la colocación de esta sondita. La rotura de varices esofágicas es algo que también es poco común, pero que se pueden presentar en algunas situaciones, ¿no? Básicamente, varices esofágicas están asociados a pacientes cirróticos, ¿no? Pacientes cirróticos terminan sí o sí con sus varices esofágicas, y en ese tipo de casos está complicado, está contraindicado poder colocar una sonda nasogástrica. No se debería colocar una sonda nasogástrica. Para eso hay otro tipo de sondas, que lo vamos a ver más adelante, pero que no se pueden colocar, ¿no? Sin embargo, hay pacientes o que no dicen su diagnóstico en sí, o que de repente el médico, sabiendo que tiene esta patología, ¿no? Y que el paciente pudiera tener varices esofágicas, indica la sonda nasogástrica, y que en algún momento se ha colocado esta sondita haciendo para mal del paciente una ruptura de varices esofágicas y obviamente produciendo una hemorragia y un sangrado en su mayoría puede ser masivo. Y la rinorrea, que básicamente puede irritación local, otitis, sinusitis, parotiditis, parotiditis, que es lo más común que nosotros tenemos, pero es que esto se da básicamente al retirar la sonda nasogástrica, y la esofagitis, que también puede ser por perforación al momento de colocar la sonda nasogástrica, ¿no? He querido presentarles este cuadrito, ¿no? Que me pareció muy interesante, ¿no? Donde nosotros podemos ver los tipos de sonda nasogástrica, ¿no? Y los tipos de sonda nasoentéricas, ¿no? Las nasoentéricas, y lo que sí quiero dejar en claro, las nasoentéricas son poco usadas, ¿no? Antiguamente, como les acabo de leer en la historia de la nutrición y lo que va asociado a las sondas nasogástricas, este tipo de sondas entéricas sí eran muy usadas. Actualmente poco se usan, y si se usan a través de una vía endoscópica, ¿no? Que no son colocadas por enfermería actualmente, ¿no? Son colocadas básicamente ya por la parte médica. Cuando hablamos de sondas nasogástricas, tenemos en el mercado una gama de sondas, pero que las más usadas en el mercado, por llamarlo así, en nuestra vía hospitalaria, en la clínica, los policlínicos, en la vía domiciliaria, es la sonda Levin, es la más usada, ¿no? Es la que más usada, la que tiene el pivote de color verde.
es la que más usamos nosotros, ¿no? Estas son de plástico, son de una sola luz, porque hay sondas como la Salem, por ejemplo, que tiene doble luz, ¿no? Pero que también no es muy usada e inclusive en el mercado casi no lo van a encontrar porque está un poco descontinuado, porque no se le da mucho uso, ¿no? Esta sonda Levin, que lo pueden apreciar en la parte donde dice las ondas nasogástricas, tiene un solo orificio proximal, ¿no? Tiene un adaptador que sirve como conector en donde nosotros vamos a colocar la nutrición. En la zona distal tiene un orificio central y varios orificios en la zona lateral por donde va a salir la nutrición o lo que nosotros querramos hacer con esta sonda para diferentes usos, como son los lavados gástricos, aspiración gástrica, drenajes, para recoger muestras o simplemente para poder alimentar al paciente. La sonda Salem, que le acabo de mencionar, que es menos usada, que se usaba hace mucho tiempo para drenaje gástrico o irrigaciones gástricas, ¿no? Ya es poco usada en el mercado, ¿no? Y la sonda Sekestagen, ¿no? Que es así, esa sondita sí la usamos nosotros en las UCIs, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos las usamos para pacientes con varices esofágicas, lo que les acababa de comentar en la diapositiva anterior, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, vienen a las emergencias con un sangrado, ¿no? Rutilante, un sangrado de regular cantidad, ¿no? De primera impresión lo podemos confundir con una hemorragia digestiva. Sin embargo, con los estudios que se le haga y el único estudio diagnóstico para poder saber si este paciente tiene varices esofágicas o no, es la endoscopía, ¿no? Entonces, a través de una endoscopía podemos ver si el paciente tiene varices esofágicas. Cuando el sangrado no es mayor en el caso de las varices esofágicas, a través de la endoscopía se puede cauterizar, ¿no? Se clipa o se cauterizan estas varices esofágicas y con eso evitamos el sangrado. Sin embargo, nos ha llegado en algún momento en las emergencias, en las UCIs, pacientes con un sangrado de regular cantidad que ni siquiera permiten que el paciente sea sometido a una endoscopía. ¿Qué se hace en esos casos? El paciente se muere pues por un shock hipovolémico, ¿no? Por un sangrado masivo. En ese caso usamos esta sonda. Es la sonda Sekestagen, que la deben tener en todas las UCIs, incluyendo las emergencias, porque esta sondita le salva la vida a los pacientes cirróticos. Claro que es terapéutica, no lo va a tener por mucho tiempo, pero por lo menos va a comprimir el sangrado. La función básicamente de este tipo de sondita es que tiene, como ven en el dibujo, dos balones, ¿no? Un balón más largo y uno más corto, ¿no? Ingresa igual por la fosa nasal, ¿no? Con los balones obviamente desinflados, ¿no? Y hasta llegar a la zona del esófago, ¿no? Que también tienen su medida. Llegan hasta la zona del esófago y automáticamente con la otra luz de la sonda que tenemos, ¿no? Con la otra luz que tenemos, el otro orificio por donde nosotros podemos insuflar, insuflamos nosotros cloruro de sodio, de tal forma que este globito, ambos globos comienzan a llenarse y comienzan de lo que es el esófago, así con todas sus varices que tienen sangrantes, ingresa la sonda Sekestagen, se insufla y comprime la pared del esófago, de tal forma de que para el sangrado automáticamente, ¿no? Ahí es donde el paciente recién nosotros podemos, ¿no? Eso es lo primero que se tiene que hacer para poder parar el sangrado cuando hay un paciente con varices esofágicas, ¿no? Y le salvamos muchas veces la vida al paciente, ¿no? Sin embargo, como les digo, es terapéutica, no lo puede tener por mucho tiempo, sin embargo, va a comprimir de tal forma el esófago que para el sangrado y nos da opción a poder ver qué se puede hacer. En esos casos, normalmente los pacientes entran a cirugía, ¿no? Pero por lo menos nos da tiempo a que ese paciente se prepare para la cirugía y esta se pueda afrontar ya en sala de operaciones, ¿no? Los otros tipos de sondas entéricas, como lo pueden ver aquí, ¿no? Se introducen igual por la nariz, con la diferencia de que estos de aquí llegan hasta el espacio gástrico y estas de aquí pues pueden llegar hasta el duodeno, hasta el yeyuno, ¿no?
Sin embargo, son poco usadas, no se usan actualmente tanto. Para eso ya tenemos otro tipo de sondas, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, estas sondas son las más usadas. No sé si ustedes pueden identificarlas de repente en su uso diario, ¿no? Estas sonditas son las sondas Levin, que en algunos centros hospitalarios lo pueden tener con el pivote de otro color para identificar el calibre de la sonda, ¿no? Por lo menos, a diferencia en mi institución, en el lugar donde yo trabajo, ¿no? Usamos esta sondita de pivote verde, ¿no? Que se trabaja con una medida de 14 French, con esta medida en French, y la sonda, por ejemplo, 16 también es de color verde, que es la sonda con la que nosotros normalmente trabajamos, ¿no? Sin embargo, hay una gama de sondas en el mercado, pero la más usada es esta. Esta que tiene un tiempo de duración que ahora les voy a mencionar, ¿no? Y que es la más usada en el mercado, ¿no? No sin antes también usar esta sondita, que es de silicona, ¿no? Que tiene mayor tiempo de duración, ¿no? Y que también es muy usada actualmente, ¿no? Lo hemos usado muchísimo con los pacientes COVID, ¿no? Pacientes COVID en la UCI, nosotros al inicio de la pandemia usábamos pues las sondas Levin, ¿no? Sin embargo, el riesgo de broncoaspiración, porque el paciente estaba sedado y no podíamos estar haciendo cambios de sondas, no solamente por la alta sedación que tenía el paciente, sino por también por el riesgo de sobreinfección y contaminación también al personal, optamos a todos los pacientes de las UCIs colocarles una sonda de silicona para que ésta pueda permanecer por mayor tiempo, ¿no? Y no estarle cambiando a cada rato la sondita al paciente. Disminuimos el trauma también. El calibre de las sondas muchas veces lo asociamos a los colores, pero yo les recomiendo de que no lo asocien a los colores. Lo que nosotros tenemos que saber o aprender es los French que nosotros vamos a manejar. Y se maneja en French porque estas sonditas pues se crearon en Francia, ¿no? Por eso es de su término French, que viene de Francia. Bien, nosotros, por ejemplo, en la vía hospitalaria para pacientes adultos, normalmente usamos la sonda de 14 French, ¿no? Son pacientes que pueden tolerar este diámetro que está indicado, es de 14 French en adelante. Para pacientes pediátricos, neonatales, serán las sondas de menor calibre, ¿no? Acuérdense que a mayor número, mayor es el calibre de la sonda, mayor es el grosor de la sonda. Por ejemplo, aquí la sonda número 14, de 14 French, es de color verde. Acá dice, ¿no? Diámetro de la sonda de 16 French es color naranja. Sin embargo, como les digo, les repito, en mi institución sigue siendo verde. Entonces, esos colores nos pueden confundir un poco. Lo ideal es saber las medidas de la sonda, de cuántos French, a cuánto French nosotros en personal adulto, adulto mayor, podemos usar las sonditas, ¿no? Esas sonditas están indicadas de pacientes adultos de 14 French en adelante. En algunos casos podemos usar hasta French número 24, ¿no? Que son ya para pacientes con alguna patología quirúrgica, ¿no? O que salieron de sala de operaciones y necesitan poder evacuar mayores líquidos, y que por una sonda 14, que es de un diámetro muy pequeño, probablemente no se pueda hacer, ¿no? Así que se opta por otras sondas de mayor calibre, ¿no? Las características de esta sonda, por ejemplo, antiguamente, nosotros teníamos sondas de hule, ¿no? Sondas de hule, de látex o de polivinilo, ¿no? Que eran rígidas, eran incómodas, dolorosas al paciente. Se rompían y simplemente cuando nosotros ocluíamos la sonda, la volteábamos la sonda para poder fijarla, esta sondita prácticamente se rajaba y se rompía con facilidad, ¿no? Actualmente ya con el pasar del tiempo y gracias a que la medicina también va avanzando, tenemos pues sondas de poliuretano, de silicona, que es lo que más usamos actualmente, ¿no? De silicona porque son inclusive hasta para colocarle la sonda al pacientito, estas sondas de silicona hay que refrigerarlas, ¿no?
Se indica que esta sonda se refrigere solamente para poder ser colocada, ya que es muy flexible y al ser refrigerada, esta va a ser un poquito más rígida y va a permitir que la sonda pues ingrese de manera adecuada y no se esté doblando y tengamos problemas al momento de la colocación, ¿no? Lo ideal es que por lo menos se refrigere 1 hora, hora y media, ¿no? A lo mejor 2 horas para conseguir la rigidez que nosotros queremos para que esta colocación sea de manera óptima, ¿no? Sin embargo, el tener estas sondas blandas, muy cómodas, que pueden ser de fácil uso en su momento, también traen inconvenientes, ¿no? Se pueden obstruir, ¿no? Sin embargo, con los buenos cuidados de enfermería, esto no tendría por qué pasar, ¿no? Las sondas de poliuretano son más resistentes y de mayor calibre, de calibre interno, por ejemplo, como son estas de aquí, ¿no? Que son de poliuretano, ¿no? Entonces son de fácil uso también, ¿no? La selección del dispositivo, bueno, nosotros vamos a optar por varios. Entre ellas tenemos el uso de las sondas nasogástricas, sondas nasoyeyunales. Estas son las sondas de gastrostomía, ¿no? Que como pueden ver son de mayor calibre, más gruesas. Si bien es cierto, son más cortas, pero son de bastante uso. Por ejemplo, en nuestra institución usamos bastante las sondas de gastrostomía y también usamos las sondas yeyunales, ¿no? Esta selección del dispositivo va a estar atada a siguientes criterios, ¿no? El tiempo de la nutrición enteral. Y aquí va a primar mucho el criterio de la enfermera, porque el médico solo te indica colocar sonda nasogástrica. Él no te indica colocar sonda Levin o colocar sonda de silicona o colocar otro tipo de sonda. No. El médico simplemente da la indicación de la sonda y queda a criterio de la enfermera qué tipo de sonda le voy a colocar, ¿no? Y ahí sí quiero hacer mucho hincapié. Nosotros como enfermeras tenemos una gran responsabilidad con cada procedimiento de enfermería, básicamente, que vamos a realizar. Y una de las cosas con las que siempre a veces batalla en mi institución es el criterio de la enfermera para colocar una sonda. Y va a depender también del tipo de paciente que tengamos. Ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene alguna patología a nivel cerebral, a nivel de conciencia, o de repente es un paciente post-paro cardíaco, que se demoraron mucho en sacarla, que demoraron más de 30 minutos en poder sacar, que ya tiene de por sí alguna secuela, ¿no? Sabemos que ese paciente de aquí a 7 días no va a comer por sí solo. Ese paciente va a estar impedido de poder ingerir alimentos por sí solo. Si tenemos un paciente que simplemente tiene algún problema de deglución, que se presentó de forma brusca, aguda, ¿no? Que le impide un poco pasar los alimentos, o algún paciente que sabemos que simplemente es temporal, que su patología de repente es una hemorragia digestiva, que saben que las hemorragias digestivas son fáciles de tratar, entre comillas, que son fáciles de poder darles un tratamiento con buena evolución, hay que ver el criterio de la enfermera para colocar una sonda. Si yo tengo un paciente con una hemorragia digestiva, ¿le pondré una sonda de silicona que nos dura 30 días o 3 meses? No, optaré por una sonda Levy. Esta sondita tiene un tiempo de duración de 7 días, ¿no? Según su literatura nos dice que el cambio debería hacerse cada 7 días. En algunas instituciones, como toda institución, maneja sus propios protocolos de enfermería y pueden optar por mantener la sonda por 14 días, que tampoco es malo, ¿no? Porque la sonda, por el material que tiene, les va a durar, no se va a cuartear, no se va a romper. El riesgo es de que esta sondita se adhiera a la pared esofágica y pueda causar alguna lesión, ¿no? Ese es el riesgo de todas las sondas que se dejan por mucho tiempo.
Sin embargo, el criterio de la enfermera pues tiene que estar a la par de la patología del paciente y siempre ver qué tipo de sonda le voy a colocar yo para que al momento que pueda iniciar la nutrición enteral no tenga problemas y también no recargue, ¿no? No recargue de trabajo al personal, porque si ya tengo un paciente que no va a poder comer por sí solo en una semana ni en 10 días, optaré pues por una sonda de silicona, que esta sondita sí no va a tener un tiempo de duración de 30 días a más, ¿verdad? Entre la selección del dispositivo vamos a ver otros puntos que también lo vamos a tratar más adelante, ¿no? Lo vamos a tratar más adelante. Las ondas nasoentéricas, por ejemplo, las llamamos a las ondas nasogástricas, están agrupadas, nasogástricas, nasoduodenal y nasoyeyunal, ¿no? Estas ondas, de las tres, normalmente el procedimiento de enfermería o el trabajo de enfermería va a ser enfocada más hacia la sonda nasogástrica. Las ondas nasoduodenales y las ondas nasoyeyunales normalmente quedan a procedimiento médico, a través de un endoscopio o con la habilidad de un gastroenterólogo colocará la sonda nasoduodenal o nasoyeyunal, ¿no? Una de las opciones de sondas que también tenemos actualmente, que manejamos en muchos de nuestros pacientes, es la sonda de gastrostomía, ¿no? O también llamada PEG, ¿no? Las siglas de PEG es porque se refieren a la gastrostomía endoscópica percutánea, ¿no? En algunas literaturas lo van a encontrar así, como sonda PEG, o en algunas literaturas lo van a encontrar como simplemente sonda de gastrostomía, ¿no? Esto básicamente se hace en sala de operaciones, ¿no? Es una intervención quirúrgica, ¿no? En donde consiste en abrir un orificio hacia afuera del abdomen para introducir una sonda de alimentación, como lo pueden ver en el dibujo, ¿no? En la gráfica también le saqué, porque también tiene calibres de sondas, ¿no? De sondas de gastrostomía, ¿no? Básicamente este procedimiento es netamente médico, pero la mantención de esta sondita, la permeabilidad de esta sonda, la curación de esta sonda es netamente de enfermería. También tenemos las sondas de yeyunostomía. La sonda de yeyunostomía, ¿no? Obviamente, si esta sondita de yeyunostomía va a estar indicada en pacientes, obviamente, que tengan alguna patología gástrica, no como las sondas de gastrostomía que netamente van a la cavidad gástrica. Estas van a ir directamente a las asas yeyunales, que son del intestino delgado, ¿no? Porque este pacientito a lo mejor tiene alguna patología en la zona gástrica, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un enema gástrico, ¿no? O una úlcera gástrica y necesitamos alimentar a este paciente, ¿no? Se optará ya por la sonda de yeyunostomía, ¿no? Tiene sus criterios de colocación, ¿no? Básicamente, netamente médicas. Pero sí, las ostomías de ambas sondas y la curación y la mantención y el uso es básicamente de enfermería, ¿no? La sonda de gastrostomía también tiene sus complicaciones, ¿no? A pesar que es más fácil de manejar, son de mayor calibre, tienen menos de repente, complicaciones para el personal de enfermería, porque el uso de las ondas de gastrostomía, pues no vamos a correr el riesgo de que el paciente se aspire, que es lo más común, ¿no? Sería más fácil de manejar. Sin embargo, también tiene sus complicaciones y en medio de la cirugía puede haber una perforación accidental de órganos adyacentes, ya que en el abdomen tenemos cantidad de órganos y estos pueden ser perforados al momento de la colocación de la sonda de gastrostomía, ¿no? Puede haber un sangrado gástrico también, ¿no? El sitio de inserción puede infectarse, ¿no? Básicamente esto va a ser netamente también por la parte nutricional del paciente, tiene mucho que ver y está de la mano de la infección. Sin embargo, los cuidados de enfermería van a ser vitales para que esta ostomía
no se vaya no se vaya a infectar con el paso del tiempo, ¿no? La fuga de contenido gástrico, también hemos tenido pacientes con gastrostomía, como pueden visualizar en los gráficos, ¿no? Que le salen hasta queloides, ¿no? La fuga de contenido gástrico al peritoneo puede, pues, causarle un gran daño al paciente, ¿no? Y esto básicamente se da cuando se hace el cambio de la sonda, ¿no? Son los riesgos que también se corre con la sonda de gastrostomía, ¿no? En el lugar donde yo trabajo, por ejemplo, tengo varios pacientes con sonda de gastrostomía, pacientes que ya tienen mucho tiempo con nosotros, pacientes postrados, ya con un problema, una patología cerebral, obviamente, que les impide, pues, deglutir y eso, así que usamos las sondas de gastrostomía. Lo que sí he visto, que ahora lo vamos a ver más adelante, es el cuidado que le dan a la sonda, ¿no? He visto en la mayoría de enfermeras que le colocan gasa aquí alrededor del estómago, ¿no? No entiendo por qué, porque la gasa más bien termina siendo un cultivo y nos termina más bien llevando hacia una infección, lo cual no es correcto. Ahora lo vamos a ver más adelante también. Las sondas nasocentéricas que también tienen sus complicaciones y sus contraindicaciones, por ejemplo, están indicadas sí pacientes con sonda nasoyeyunales para pacientes con pancreatitis, ¿no? Pacientes con pancreatitis, nosotros tenemos la opción de poder alimentarlos, ¿no? Con un tipo de dieta especial para pacientes con pancreatitis, hacemos de repente el uso del Alitrac, ¿no? Que es lo más conocido, ¿no? Sin embargo, también tiene sus contraindicaciones, ¿no? No puede tener una obstrucción intestinal, obviamente, ¿cómo lo va a poder digerir el alimento que se le va a administrar, ¿no? Peritonitis, inestabilidad hemodinámica, que también tiene mucho que ver, así que esas contraindicaciones, pues sí, van a ser difícil la labor de enfermería de poder alimentar al paciente con sonda nasoyeyunal, ¿no? Las técnicas a ciegas, no existen estas técnicas, ambas va a ser por vía endoscópica, ¿no? Porque van a disminuir bastante el riesgo de que haya algún problema durante el procedimiento. La selección de la sonda es lo que le acabo de mencionar, ¿no? Por la ubicación, vamos a dividirlo en 4 puntos, ¿no? El tiempo de alimentación enteral, eso sí va a quedar siempre a criterio de enfermería, pueden ser problemas gástricos, ¿no? A corto plazo, por ejemplo, nosotros vamos a tener la opción de optar por una sonda nasogástrica, ¿no? Una sonda nasogástrica que lo podemos cambiar, ¿no? Cada 7 días, dependiendo cómo esté el paciente, hasta 10 días, y dependiendo también del deterioro de la sonda, ¿no? Sin embargo, para nosotros, para el paciente, para la familia es menos costosa, ¿no? Son fáciles de insertar, de reemplazar, de cambiar, ¿no? Y tiene sus mínimas complicaciones si es que nosotros tomamos las medidas para que esto no suceda, con lo que les acabo de explicar hace unas diapositivas anteriores, que van a disminuir básicamente que nosotros tengamos problemas al momento del procedimiento. A largo plazo, si este paciente, sabemos que este paciente, como les explicaba anteriormente, va a continuar, por alguna razón no va a poder comer por sí solo, vamos a optar por una sonda de mayor duración, que en este caso sea una sonda de silicona, ¿no? El tiempo de duración pues va a ser a largo plazo, que tenga semanas con la sonda, hasta que de repente pueda restablecer su vía digestiva, o de lo contrario ya optaremos por una sonda de gastrostomía si es que no la llega a restablecer, ¿no? Requiere, bueno, todo procedimiento de enfermería, en el caso de la sonda nasogástrica, es invasivo. Son fáciles de colocar, de conservar, de reemplazar, de cambiar, ¿no? Hay poco riesgo, no necesitamos anestesia ni siquiera para poder colocar esta sonda, no vamos a sedar al paciente. El poco riesgo de perforación pues es mínima, el sangrado también es mínimo siempre y cuando haya buena técnica de colocación, y de infección pues también es mínimo, ¿no? Por sonda nasogástrica o sonda de silicona o de las Levin, que es lo que más usamos, va a ser difícil que el paciente haga una infección por sonda nasogástrica, ¿no?
Y aquí sí viene un poco la valoración que tiene que hacer el enfermero, ¿no? Es importante que haga una valoración nutricional. Nosotros los enfermeros también podemos sacar índice de masa corporal, ¿no? Pesar al paciente, ¿no? Pesar al paciente, que sí es importante para ver en cuánto tiempo ganó peso, o en vez de repente de ganar, más bien está perdiendo peso, ¿no? Habría que de repente ya ver qué otro tipo de dieta nosotros podemos complementar para mejorar la nutrición de nuestro paciente, ¿ya? Es un pacientito de repente postradito, ¿no? Que obviamente la desnutrición le va a traer de la mano algunas otras patologías como son la formación de escaras, y como repito, eso básicamente va a ser por las intervenciones de enfermería que nosotros podemos evitar ese tipo de cosas, ¿no? Si el paciente está estable, se le puede comenzar la nutrición enteral porque no puede comer, porque simplemente no puede alimentarse. Entonces, para la colocación de sonda nasogástrica, nosotros vamos a requerir de ciertos materiales. Estos materiales no son muy costosos, no son fáciles de conseguir, en la vía hospitalaria la tenemos para poder colocar la sondita, ¿no? Como les dije, la sonda va a quedar a criterio de la enfermera. O bien nosotros optamos por una sonda Levin o una sonda siliconada, ¿no? En este caso, bueno, tenemos una sonda de silicona. Vamos a usar una jeringa. En algunos lugares usan jeringa de 50 centímetros, y en algunos lugares también usamos la septojeringa o jeringa de acepto, ¿no? Que también es muy usada, o es la ideal para el uso de sonda nasogástrica. Una riñonera, que no necesariamente tiene que ser estéril, esparadrapo, lubricantes. En este caso nosotros vamos a optar por la lidocaína en jalea al 2%. Los guantes sí, obviamente tienen que ser estériles. Para cada procedimiento de enfermería se opta por guantes estériles. Un vaso de agua, porque también vamos a ver la técnica para saber si la sonda realmente se encuentra en la vía gástrica. Estetoscopio básico para poder colocar la sonda nasogástrica, para mí básico. Y también gasas, ¿no? Las gasas que sí nos van a permitir primero hacer la limpieza de las fosas. Siempre que nosotros hagamos un procedimiento, en este caso de sonda nasogástrica, previo a eso, todo procedimiento tiene que tener su higiene. Igualito es cuando nosotros colocamos las sondas Foley, ¿no? Previo a eso tenemos que hacer una higiene también. ¿Por qué? Porque los microorganismos o todas las bacterias que están en la parte externa, si nosotros no hacemos la higiene, vamos a llevarla hacia la vía interna, ¿no? Y le puede causar algún problema adicional que ya tiene el paciente. Y eso se puede evitar simplemente con una buena higiene. Vamos a hacer en este caso la colocación de sonda nasogástrica, la limpieza de las fosas nasales y también de la boca, ¿no? Que sí es importante, por lo menos 2 veces al día, 3 veces al día en un paciente hospitalario, poder realizar esta higiene, ¿no? Para poder nosotros colocar la sonda nasogástrica, tendríamos que primero saber un poco de anatomía. Y la anatomía simplemente para la sonda nasogástrica es bien simple, es la anatomía básicamente de toda la cavidad oral y de las fosas nasales, ¿no? Para nosotros poder identificar por dónde va a pasar nuestra sonda, ¿no? Por qué órgano, por qué lugares va a pasar nuestra sonda, para nosotros saber qué es lo que podemos evitar y qué no. ¿No? Va a estar, miren, la sonda nasogástrica va a estar muy cerca al epiglotis, va a estar muy cerca también a la tráquea, a pesar de que son 2 ingresos distintos. Eso no quiere decir que esta sonda se pueda meter hacia la vía aérea, ¿no? El esófago, que va a pasar por aquí, el estómago, la faringe y la laringe, por donde esta sondita va a pasar para que nosotros podamos colocarla. La técnica para poder colocar la sonda nasogástrica, muchas veces la he visto a las colegas que quiero pensar que tienen mucha experiencia en esto. Sin embargo, la anatomía de cada paciente es diferente, ¿no? El tamaño, la estatura del paciente no es igual. El del señor Luis, que está en la habitación 814, no es igual a la que está en el 809, ¿no? Entonces,
siempre tenemos que hacer la medición previa a la colocación de sonda nasogástrica. Lo ideal, lo correcto, es que la medición se haga desde la punta de la nariz hacia el lóbulo de la oreja y esta hacia el apéndice sifoides, que es básicamente donde termina el esternón. Una vez que nosotros identificamos esto, identificamos los lugares, nuestra anatomía, hacemos la medición con la misma sonda, la llevamos sin pegarla a la cara, acuérdense que todo es estéril, guantes estériles, vamos a llevarla desde la punta de la nariz, simplemente paralelo, no pegándolo, desde la punta de la nariz hacia el lóbulo de la oreja y hacia el apéndice sifoides. Donde llega el apéndice sifoides, nosotros vamos a marcarlo. Quiere decir que hasta ahí nosotros vamos a poder introducir la sonda. Esa rayita que nosotros estamos marcando va a quedar aquí, en el arco de la fosa nasal. Bien, esa es la medición correcta para colocación de sonda nasogástrica, ¿no? Ahora, la pregunta que siempre nos hacemos o que siempre a veces me hacen las colegas cuando van a colocar una sonda, ¿qué calibre debo usar, no? ¿Por qué y para qué? Esto va a depender. Para poder seleccionar el calibre de la sonda, va a depender de la edad del paciente, importantísimo, de la edad del paciente. ¿Para qué nosotros le vamos a poner la sonda? ¿Va a ser para alimentación, para evacuar un contenido, o va a ser simplemente para una prueba diagnóstica, ¿no? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo va a tener la sonda ahí? Es importante, como lo vuelvo a repetir, el criterio de la enfermera para tomar la decisión del calibre de la sonda, ¿no? Por ejemplo, si usted paciente simplemente le vamos a colocar la sonda por un método diagnóstico, yo no le voy a poner pues una sonda número 16. Optaré de repente por una sonda número 14, por una sonda número 12, ¿no? Porque simplemente voy a extraer solamente un poco de líquido, ¿no? Y voy a disminuir el trauma de colocarle una sonda. Si el paciente va a ser para alimentación, voy a reunir varios criterios. ¿Cuánto tiempo va a tener la sonda el paciente? ¿Qué patología tiene el paciente? ¿Y por cuánto tiempo vamos a alimentar a ese paciente por sonda nasogástrica? Repito, si este paciente tiene un problema que no se va a solucionar en 7 días, opten por una sonda siliconada. Una sonda número silicona, yo les recomiendo, si es un adulto, usar una sonda número 16. ¿Por qué? Porque va a evitar que esa sonda se obstruya, que se tape, que se pegue a la pared esofágica, ¿no? Les va a durar más tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera disminuimos costos y disminuimos también el trabajo de la enfermera, ¿no? Y lo más importante, el trauma del paciente de estarle colocando sondas cada 7 días, ¿no? Por eso es importante saber elegir el calibre y lo que la enfermera va a tener en cuenta para poder colocarle la sondita. Bien, he tratado de armar unos pasos simples para que ustedes se les quede y puedan, a través de estos pasitos, simplemente poder colocar una sondita nasogástrica. Tener en cuenta las indicaciones de la sonda, las contraindicaciones de la sonda y también las complicaciones que puede traer que este paciente ya tenga una sonda nasogástrica. Lo primero que tenemos que hacer para poder iniciar el procedimiento es reunir todos nuestros materiales, ¿no? Entre esos materiales tenemos los antes mencionados, tenemos guantes, el tipo de sonda, un estetoscopio, gasas. En algunos lugares, como lo mencioné anteriormente, usan esparadrapo. Nosotros en nuestra institución ya optamos por usar un tegader por todos los beneficios que nos da que este paciente se le coloque una sonda nasogástrica. Una vez que nosotros hayamos reunido todos los materiales, lo primero que tenemos que hacer es lavado de manos, ¿no? Básico para cada procedimiento, el uso de material de bioseguridad, ¿no? Yo les aconsejo que cuando ustedes coloquen una sonda, usen todo el material de bioseguridad, porque ustedes no saben cómo va a reaccionar el paciente. El paciente puede reaccionar con vómitos, ¿no? Así, por eso que era importante de que este paciente tenga un ayuno previo. Les digo en mi experiencia, pacientes vomitando, pacientes con bradicardia, pacientes que simplemente se movían de tal forma que hasta en algún momento nos han agredido para poder colocarle la sonda.
Todas estas cositas, antes de calzarse los guantes, antes de hacer cualquier otro procedimiento, son cositas que nosotros tenemos que prever. Y una de ellas, traes tu material, en una mesa de mayo o un cochecito, como lo quieras tener. Nunca se pone el material en la cama del paciente. Y lo he visto. Vamos a colocar una sonda, todo lo ponen encima de la cama del paciente. No es correcto. La cama del paciente no es mesa. Para eso tenemos mesa de mayo. Usamos nuestra mesa de mayo, un cochecito, una bandeja y nos colocamos ahí todo nuestro material. La colocación de sonda nasogástrica necesita de 2 personas, la enfermera y el personal técnico. Si no tenemos personal técnico, ¿puede asistir otra enfermera? Por supuesto que sí, ¿no? Pero siempre tienen que haber 2 personas. Una sola persona, a menos que el paciente colabore mucho, y aunque colabore mucho, siempre vamos a necesitar de una persona que nos asista para poder colocar la sonda y guardar toda la esterilidad que eso conlleva. Una vez que nosotros hemos hecho un correcto lavado de manos, identificar al paciente, paciente correcto, indicaciones correctas, todo lo que confiere enfermería, vamos a educar al paciente. Y esto es algo que sí hago mucho hincapié porque a veces la colega me dice, ay, el paciente no se deja colocar la sonda. Y cuando entro y converso, porque hay pacientes que están Glasgow de 15 puntos y tienen indicación de colocación de sonda nasogástrica, el paciente simplemente no se deja porque no le han explicado el procedimiento. Y eso es algo que no se puede hacer un procedimiento cuando el paciente está lúcido y el paciente puede colaborar. Si el paciente puede colaborar, va a ser más fácil colocarle la sonda. Previa explicación. Señor, buenos días, soy la enfermera tal, ¿no? El día de hoy voy a colocarle una sonda por indicación de su médico. Le pido por favor que colabore. Es fastidioso, duele un poquito, incomoda, pero la necesita para mejorar. Lo que vamos a hacer es que cuando usted sienta que la sonda le está llegando a la garganta, obviamente por estímulo, el paciente va a toser. Entonces, ahí es donde nos va a ayudar el paciente. Le va a decir, en vez de toser, pase la saliva. O simplemente si el paciente, como les digo, está lúcido, les damos un vaso de agua y toman un sorbito y pasan el agua y la sonda va a resbalar hacia la vía digestiva. Y les voy a mostrar un video luego de qué es lo que no se tiene que hacer, para que ustedes identifiquen y se den cuenta de que la colocación de sonda nasogástrica es un procedimiento sencillo, simplemente que hay que explicar al paciente y o tomar las medidas. Así el paciente esté lúcido, igual hay que colocarle su saturador de oxígeno, porque les repito, no sabemos cómo va a reaccionar el paciente en medio del procedimiento. No corramos riesgo por gusto. Coloquen su saturador para ver cómo está saturando antes de colocarle la sonda y durante la colocación de la sonda y también post colocación, ¿no? Vamos a suponer que le vamos a colocar la sonda, le ponemos su saturador, el paciente está saturando 90, ¿le pongo la sonda? Probablemente no. Primero tendría que ver la prioridad, tendría que ver. Primero si esta es su saturación habitual del paciente, porque nasogástrico, sino brindar aporte de oxígeno. Le colocaré una calomita binasal o de repente tiene secreciones que le están evitando que el paciente sature mejor, entonces con el aporte de oxígeno o con la aspiración de secreciones voy a mejorar mi procedimiento, porque si el paciente está lleno de secreciones aquí, la sonda no va a pasar, chicas, no va a pasar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar las medidas y evitar microaspiraciones o que este paciente se complique en medio del procedimiento. Si es un paciente que puede colaborar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicarle el procedimiento. Luego de eso, el paciente tiene que estar bien sentado en posición Fowler, ¿no? En posición Fowler, y vamos a explicarle al paciente que trate de pegar el mentón con la zona esternal, de esta forma. ¿Para qué? Para evitar de que cuando nosotros introduzcamos la sonda, esta sonda se vaya a la vía aérea y se abra la zona digestiva. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a evitar de que la sonda llegue a ingresar a la vía aérea.
La sonda no es para la vía aérea, es para la vía digestiva. Entonces, con esta técnica del mentón pegado al esternón, evitamos, ya tenemos una complicación menos. Luego de eso, nosotros vamos a hacer la medición de la sonda. Acuérdense, de la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y consiguiente hacia el apéndice sifoides. Una vez que nosotros ya hemos tomado la medida y sabemos hasta qué punto vamos a introducir nuestra sonda, vamos a proceder a lubricarla. En algunos lugares lo hacen con suero fisiológico, porque de repente tienen algún déficit de material, ¿no? Y que también se puede hacer porque la idea de que esta sonda se mantenga húmeda al momento del procedimiento. Normalmente debería hacerse con lidocaína, ¿no? Pero si en el extremo de los casos no lo tenemos, podemos optar también por un suerito fisiológico. Entonces, en esta posición, como pueden ver aquí a este pacientito, es la forma correcta de colocar la sonda. Pegamos el mentón hacia la zona esternal e introducimos. Cuando nosotros empezamos a introducir la sonda, vamos a sentir ahí una pared, ¿no? Entonces, esa pared nos indica que hemos llegado y que tenemos que moldear la sonda y girar la sonda y tratar de introducirla hacia abajo. Yo siempre veo, y en algunos procedimientos he logrado ver que algunas colegas meten la sonda, sienten que está duro y lo siguen metiendo hacia arriba. No es lo correcto es que cuando tú sientes aquí que simplemente una pared, giras tu sonda y la llevas hacia abajo, para que ésta ingrese a través de la laringe, de la faringe, y ésta pueda ir a la vía digestiva. Si al paciente nosotros le hacemos abrir la boquita, vamos a lograr ver la sonda, ¿no? En algunos casos vamos a lograr ver la sondita. Hay pacientitos también que no colaboran mucho y que en algunos casos mucho nos va a ayudar el tubo de Mayo, ¿no? Para que este pacientito no se vaya a morder la lengua por el que no querer que le coloquen la sondita, colocamos un tubo de Mayo, ¿no? Una vez que nosotros hemos introducido hasta la rayita donde nosotros hemos medido la sonda, vamos a poder fijar la sondita, ¿no? Entonces la fijamos, como les digo, antiguamente usamos el esparadrapo, ¿no? Que va adherida a una de las fosas nasales. Sin embargo, ya en muchas instituciones y actualmente ya no usamos tanto esparadrapos, sino más bien usamos el Tegader. Y como les indiqué hace algunas diapositivas atrás, si el paciente tiene la sonda, le coloqué la sonda en la fosa nasal derecha, la fijación va hacia el lado derecho. Eso es lo correcto. Lo incorrecto es que la sonda esté en la fosa nasal derecha y la fijen en la izquierda. Ahí es donde ustedes producen una tracción de la fosa. Entonces, esto puede lesionar los orificios nasales, ¿no? Desde necrosis hasta cualquier otra cosa. Entonces, eso se puede evitar. ¿Cómo nosotros sabemos que la sonda está en estómago? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestra septogeringa, que es parte de nuestros materiales, la vamos a colocar en la zona distal de la sondita y vamos a introducir un poco de aire, ¿no? Vamos a introducir un poco de aire y con ayuda del estetoscopio vamos a verificar que la sonda esté en estómago, ¿no? ¿Dónde colocamos el estetoscopio? Va a ser unos 5 centímetros o 3 centímetros por debajo del apéndice sifoides. Ahí es donde nosotros vamos a poder escuchar el ruido que se hace con la septogeringa introduciendo aire. Vamos a sentir ahí un gorgojeo que nos va a dar la indicación de que esta sonda está en estómago. Lo otro que podemos saber, ¿cómo sabemos nosotros que estamos en estómago? Simplemente traemos un vaso de agua, traemos un vasito de agua y colocamos la sonda por lo menos unos 4 centímetros, ¿no? Vamos a esperar por lo menos unos de 10 a 15 segundos. Si es que esta agua no burbujea, quiere decir que la sonda está en estómago. Si esta sonda ustedes ven que a una vez que la han introducido está gorgojeando, quiere decir que está en la vía aérea, en la vía inhalatoria, entonces no puede estar en el árbol bronquial. Hay que sacar esa sonda. No está en el lugar que nosotros queremos.
Lo otro es que cuando nosotros colocamos la sonda, para poder probar que esta sonda está en estómago, simplemente aspiramos. Y si aspiramos contenido gástrico, obviamente quiere decir que estamos en estómago y que nuestro procedimiento ha sido exitoso. En algunos pacientes vamos a optar por la nutrición enteral, ¿no? Y otros pacientes para otro tipo de diagnósticos o para otro tipo de usos, ¿no? La vigilancia de la posición, y eso sí es muy importante para todas las enfermeras. Vigilar la posición cada vez que se va a hacer uso de la sonda, ¿no? Estamos hablando de que cuando nosotros vamos a iniciar alimentación enteral, es importante valorar la sonda que esté en el lugar donde corresponde, en este caso en la cavidad gástrica, ¿no? Lo vamos a hacer a través del estetoscopio, como lo hicimos anteriormente para poder medir, verificar que la sonda esté en estómago, lo podemos hacer a través del estetoscopio, introducimos un poquito de aire, si hay un gorgojeo, quiere decir que está en estómago. Lo otro es a través de una radiografía. Las ondas de Levin, las ondas siliconadas, tienen una línea radiopaca. Esa línea radiopaca que ustedes pueden verificar en la sonda, que tiene una línea que va desde la zona distal hasta el inicio de la sonda, son simplemente para que cuando nosotros le tomemos una radiografía al paciente, esta se puede evidenciar en la radiografía, ¿no? Entonces, una de las formas de verificación de que la sonda también está en estómago es la radiografía, pero esto termina siendo muy costosa para el paciente. Y simplemente nosotros podemos verificar que esté in situ a través de un estetoscopio, a través de residuo gástrico, no, o simplemente con un vaso de agua, ¿no? Nosotros podemos verificar eso, ¿no? Lo ideal es que se verifique diariamente y antes de iniciar una nutrición enteral. Obviamente esto lo tiene que ser un personal entrenado, ¿no? Un personal que sepa de esto, ¿no? Que si bien es cierto, todos estamos en proceso de aprendizaje, pero las colegas o estudiantes que recién inician siempre van a tener de la mano una persona que sepa qué hacer en el momento del procedimiento, ¿no? Siempre tienen que ir bajo la mirada de una colega que ya tenga en su haber varios procedimientos de sonda nasogástrica y pueda brindarles el soporte, ¿no? A las futuras colegas, ¿no? La medición, que siempre es importante, como les acabo de decir, todos no medimos igual, todos no tenemos la misma estatura, todos no tenemos la misma contextura, así que sí es importante medir la sonda cada vez que se va a colocar, ¿no? El lugar de inserción siempre es importante, ¿no? Porque de repente nosotros vemos que el paciente tiene una desviación de tabique, ¿no? Entonces, de repente, por esta sondita, por esta fosita es más dura, me choco ahí con una pared que me hace que no pueda introducir la sonda, sin embargo, por esta fosa sí fue de mayor facilidad. Entonces, eso también va a quedar a criterio de la enfermera. La auscultación que se tiene que hacer todos los días, ¿no? El aspirado gástrico, porque si bien es cierto, el paciente va a estar con nutrición, en pacientes que están postrados, en pacientes que no se levantan, que no caminan, que no deambulan, que no llevan, pues, una vida normal, sana, como lo podemos hacer en este momento nosotros, a esos pacientes su tiempo de reposo gástrico es mayor, ¿no? Nosotros sabemos que para este tipo de pacientes no menos de 4 horas de reposo gástrico, ¿no? No menos de 4 horas, y en algunos casos con alteración de peristaltismo y todo esto hasta 6 horas, ¿no? Observar siempre al paciente, ¿no? Porque la observación de enfermería, la observación y en ese momento todo lo que nosotros podemos visualizar en el paciente nos va a llevar a no cometer errores. Uno de ellos es, por ejemplo, ¿no? Señor, a ver, abra la boquita, por favor, y cuando el paciente simplemente abre la boca, encuentras toda la sonda enrollada en la boca. Entonces, siempre la observación, el preguntar al paciente, o el paciente simplemente no obedece, es un pacientito pues con disminución de glago, no le vas a decir que abra la boca, por lo menos cálzate los guantes, ábrele la boquita, verifica que la sonda no esté enrollada en la boquita, ¿no? Con eso vas a ganar muchísimo y le vas a evitar muchas complicaciones al paciente. Y también el control radiográfico. De repente ustedes pueden ver, el paciente, el doctor a veces le deja una radiografía pulmonar, pero ahí también nosotros podemos visualizar nuestra sondita, ¿no? Para ver si está in situ.
La fijación de la sonda, como pueden ver, por ejemplo, en la forma de pantaloncito que nosotros podemos cortar nuestro esparadrapo, se va a fijar muy bien la sonda, ¿no? La podemos usar, no es que esté contraindicada tampoco, ¿no? Usamos los materiales que tenemos para poder mantener nuestra sondita bien fijadita. Y también en algunos casos, como les contaba, hacemos uso de este tegader, ¿no? Que nos ayuda bastante en la colocación de la sondita y de otro tipo de sondas, también sondas nasoyeyunales, ¿no? Siempre es importante registrar, ¿no? Notas de enfermería, básico. A veces las colegas hacen sus procedimientos y no los registran. O de repente registrar algo que sucedió en medio del procedimiento. Ejemplo, en medio de la colocación de sonda nasogástrica, paciente hace un estímulo vagal, baja la frecuencia cardíaca, baja hasta 30, pero revierte hasta 50, hasta 60. Siempre es importante registrarlo, siempre es importante registrar todos los procedimientos de enfermería que nosotros hagamos. Importantísimo. Acuérdense que la historia es un documento médico legal que en su momento, por alguna razón, puede salvarnos de algunos problemas que se puedan suscitar en los pacientes, ¿no? Es importante registrar, ¿no? Marcar el sitio de la entrada de la sonda, sobre todo en sondas siliconadas, ¿no? Las sondas de Levin, por lo menos tú le puedes ver una distancia que está de manera externa, más o menos puedes calcular que la sonda está in situ, que, bueno, tiene la longitud adecuada. Pero en las ondas siliconadas es mucho más difícil, ¿no? Si bien es cierto, tienen un marcaje, pero a veces sus marcajes son muy distales. Así que sí es importante, y como recomendación, se los digo, ¿no? Marquen sus onditas para evitar el desplazamiento de estas ondas, ¿no? Los vómitos, las fugas, dolor en el paciente. Muchas veces el paciente post procedimiento de sonda nasogástrica, muchos presentan dolor, ¿no? Acuérdense que es un cuerpo extraño dentro. Entonces puede producir dolor y más en adultos mayores. Háganle caso, aunque sea un paracetamol o algo que les calme la incomodidad, el dolor, no estaría mal administrarlo, ¿no? Siempre que tenga una indicación médica. Informar de forma inmediata, ¿no? Se le colocó la sonda, bien, marcarlo, colocación de la fecha de inicio de la sonda. Eso sí es muy importante. ¿Cuándo colocamos la sonda para que a partir de ahí nosotros podamos ver qué día va a vencer y qué día le toca el cambio de la sonda, ¿no? Asegurar las sondas, importantísimo para que estas no sean desplazadas. Y las fijaciones, proteger las gastrostomías y ionostomías en caso sea ese el caso, ¿no? Entonces, un ratito voy a dejar de compartir. Un ratito, a ver. Había visto, había estado buscando algo para que enseñarles a ustedes algo que nunca deberíamos hacer, ¿no? Encontré algo que no deberíamos permitir nosotros como personal de enfermería, ¿no? En los pacientes. Es importante que nosotros, antes de poder colocar una sonda nasogástrica, hay que tener en cuenta varios criterios, entre ellos que ese paciente que puede estar postrado en una cama puede ser nuestro familiar y no nos gustaría que lo traten de esa forma, ¿no? Quiero enseñarles un video que encontré que se los quiero enseñar para que ustedes no cometan el mismo error. Bien, es un video, bueno, del personal de enfermería, pero para que ustedes vean lo que no deben hacer. Ojo, lo que no deben hacer. Bien, no sé si pueden lograr ver el video. Sí. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Ya. Miren lo que sucede en este... Sí, miren lo que sucede en este video y en las cosas que no deberíamos permitir que pasen, o estas cosas no deberían suceder, por lo menos en enfermería. Ustedes van a verificar cuál es el error. Miren lo que hace el personal de enfermería. Va a colocar una sonda. Es una paciente, si ustedes pueden ver a la paciente, es una paciente aparentemente con disminución de conciencia, ¿no?
Es una pacientita que no está lúcida al 100%, es una paciente obviamente que no puede alimentarse por sí sola y que requiere de una sonda de nasogástrica para que sea alimentada. Pero vamos a ir viendo una secuencia de errores. Miren, el primer error es que la enfermera está sola, necesita de un ayudante, sola con una paciente. Así no va a poder colocarle la sondita. Ese es el primer error. El segundo error es que la paciente tiene que estar en posición Fowler, bien sentada, con el mentón pegado hacia el esternón, para evitar de que la sonda se vaya por la vía aérea. Y una serie de errores más. Miren a continuación. Tercer error, con sus guantes estériles ya le tocó el rostro a la señora. Y con esta misma mano está sujetando toca la sonda. ¿Habrá contaminación? Ya está contaminada, claro. De todas maneras, ¿no? Esta paciente va a terminar probablemente con una... Ya contaminó la sonda, ¿no? Sigamos mirando. Por eso es... A ver. Miren lo que sucede. Miren lo que sucede ahí. En medio de este procedimiento, el paciente no puede estar así. Lo ideal... Licenciada. Buenas noches con todos. Por favor, esperemos que se vuelva a reconectar la ponente. Un momento, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí, licenciada, la escuchamos. Sí, puede retomar. Claro. Sí, disculpen, algo pasó con él. A ver, digamos. ¿Se puede visualizar la pantalla? No. Se le ve a usted, pero todavía no la presenta. Sí se puede. Muy bien. Ahora sí. Ya. Muy bien. Seguimos, ¿no? Miren esta pacientita. Está luchando con la sonda. ¿No? Está luchando con la sonda, ¿no? Innecesariamente, ¿no? Innecesariamente. Se colocó la sonda, ya no se guardó la asepsia necesaria, se agarra el estetoscopio, ¿no? La paciente nunca hubo una limpieza previa, una higiene previa, le echa el aire sin colocar el estetoscopio en el estómago, y una serie de errores, ¿no? Supuestamente esta sonda que le han colocado es evacuatoria, ¿no? Es para poder drenar. Nunca se coloca la fecha en el dispositivo, nunca. Acuérdense que el contenido del plumón puede causar también algún daño a través del polivinil, ¿no? No es correcto, no es correcto, ¿no? No es correcto lo que se pudo evidenciar ahí, ¿no? No es correcto. Entonces, ay, disculpen. Bien, entonces nosotros de esta forma nunca se colocan así las ondas. Bien. Lo siguiente que tenemos que saber es la nutrición que va a ir de la mano del paciente, ¿no? Y una de las cosas que sí vemos en los pacientes cuando nosotros le colocamos una sonda nasogástrica es que cómo administramos nosotros los medicamentos, ¿no?
Cuando nosotros administramos medicamentos, tenemos que tener en cuenta varias cosas, entre ellas, qué clase de medicamento nosotros podemos administrar por sonda y qué otras no, ¿no? Lo ideal es que estos estén bien triturados, ¿no? Si hablamos de pastillas, de cápsulas, en el tema de las cápsulas vamos a tener que abrir las cápsulas, disolverlas bien en agua para que éstas puedan ser administradas y eviten la oclusión y la obstrucción de la sonda. Lo ideal es nunca mezclar las medicinas. Y he tenido la oportunidad de ver, lamentablemente, en algunas colegas, que en un recipiente de agua echan fluimisil, echan la pastilla para la presión, echan la pastilla, todo lo envían y lo administran. No es correcto, colegas, no es correcto. Cada pastilla, cada medicamento tiene que ir por separado. No es lo correcto. No hagamos cosas que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. No es correcto, ¿no? Lo ideal es no mezclar los alimentos, ¿no?, con medicamentos, salvo bajo una prescripción médica, que es bien difícil, ¿no? Se utilizan en su mayoría medicamentos líquidos, ¿no? Pero como les acabo de explicar, si tenemos pastillas, cápsulas, tienen que estar bien disueltas, ¿no? Y después de administrar medicamentos, se debe pasar por lo menos unos 10 centímetros de agua. Lo ideal y lo que siempre se debe hacer con los pacientes es tratar de diluirlo en agua tibia para que ésta sea administrada. Igual, al momento de lavar la sonda, de haber colocado su nutrición enteral o sus medicinas, hacer el lavadito de la sonda por lo menos de 10 a 20 centímetros de agua, ¿no? La forma de administración de la nutrición es un tema que también lo vamos a ver. Creo que nos está ganando la hora, si no es en todo caso ya el día de mañana, vamos a poder ver lo que es nutrición enteral, que va de la mano con la sonda nasogástrica, ¿no? Estas se pueden administrar de 3 formas. Por jeringa, por una administración rápida que se puede usar, a gravedad, que es que se levanta la sonda, se coloca la septojeringa y dejan caer la nutrición o la leche o algún elemento que necesite recibir el paciente, o en la mayoría de los casos que lo hacemos a través de una bomba de infusión, ¿no? Estas bombitas, pues, que ya están en el mercado y lo usan en la mayoría de centros hospitalarios, lo tenemos y gracias a esto la verdad es que la nutrición enteral para nosotros, bueno, se nos hace más fácil y también hace que el paciente pueda digerirla mejor, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados de enfermería, ¿no? Los cuidados de enfermería en estos casos de pacientes portadores de sonda nasogástrica son pacientitos que necesitamos que esta sondita siempre se mantenga limpia, ¿no? Siempre tiene que estar esta sondita limpia, por ninguna razón debería tener o estar en condiciones poco adecuadas. Infundir la cantidad de agua necesaria es importante para evitar la obstrucción, ¿no? Según la edad del paciente, porque si es un paciente pediátrico no le puedo, pues, colocar mucha agua, ¿no? Tras la administración de cada comida, de cada medicación, sí es importante que tengamos en cuenta que se coloque, se pase, se administre un poco de agua, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo siempre lo hacía con agua tibia, ¿no? Porque a pasarle toda la nutrición fría, que de por sí todas las dietas que están en el mercado, que ya vienen preparadas simplemente para conectarle a la sonda, ninguna se calientan, porque pierden sus propiedades, ¿no? Estas tienen que pasarse tal cual están, no se pueden calentar. En algún momento he visto que han intentado calentar el Fresubin, nutrición que ya viene preparada, ¿no? Y eso no se puede hacer, ¿no? Pierde totalmente todas sus propiedades. Es como si le estuviera pasando agua al paciente, mejor pasarle agua, ¿no? Entonces, no se pueden hacer esas cosas, no se puede, está contraindicado. Comprobar la posición correcta de la sonda, básico, colegas, por favor, básico. Si ustedes quieren evitar alguna complicación en el paciente, háganlo.
por favor, comprueben siempre que van a colocar una sonda, siempre que van a alimentar a un paciente, siempre que le van a pasar, aunque sea 5 centímetros de agua por medicación, comprueben que la sonda esté in situ. Cambiar la sonda nasogástrica cada 7 días, en el caso de las sondas Levin, o siempre que esté obstruida y se hayan probado antes las medidas adecuadas para desobstruirlas. Por ejemplo, usamos para desobstruir agua caliente, ¿no? O no agua caliente hirviendo, tampoco le vamos a pasar por la sonda, pero sí con una temperatura tolerable, ¿no? Vamos a tratar de desobstruir la sonda con mucha paciencia, teniendo una riñonera con agua bastante tolerable de agua caliente y poder desobstruir la sonda. Yo les aconsejo, en mi experiencia, que cuando intenten desobstruir una sonda, lo hagan con una jeringa de menor calibre. O sea, a veces, para poder desobstruir la sonda, cogemos una jeringa de 20 o con la misma jeringa que es grande, que es de gran calibre, intentamos desobstruir la sonda. Y no es correcto. Yo les aconsejo, como les vuelvo a repetir en mi experiencia, háganlo con una jeringa de menor calibre, háganlo con una jeringa de 5 centímetros, de 1 centímetro o de menor calibre. Solo así, poco a poco van a poder desobstruir la sonda y van a poder mejorar la calidad de vida del paciente, y no solamente eso, sino también evitar traumas innecesarios de colocación de sonda nasogástrica simplemente porque la sonda se obstruyó. Le aumentan el riesgo, le aumentan el traumatismo y le aumentan los costos al paciente simplemente porque no hubo un cuidado adecuado de enfermería. No se olviden nunca limpiar los orificios nasales, humedezcan su gasa, limpien sus orificios antes y durante la colocación de sonda y los días que el paciente va a estar con la sondita nasogástrica. Es importante lubricar las fosas nasales porque muchas de ellas se resecan. A veces el paciente, como tiene la sondita aquí en la fosa, respira por la boca. Entonces, le puede traer algunas molestias al paciente, ¿no? Es de suma importancia y sí es vital la higiene bucal, ¿no? A veces nos olvidamos de la higiene del paciente, a veces de los pacientes intubados, de los pacientes que ya tienen larga data con nosotros, o sabemos pues que el paciente no va a comer o algo, no quiere decir que no pueda tener los dientes limpios, la cavidad oral limpia, y sí es importante al menos educar a nuestro personal técnico. Si nosotros no podemos hacerlo, que ellos lo puedan hacer, ¿no? La obstrucción sí sigue siendo un problema, ¿no? Y mantener la permeabilidad es básicamente trabajo de enfermería, ¿no? De manera general, lo que les acabo de mencionar, el lavado regular de las sondas enterales, siempre. La alimentación enteral continúa, una vez que la dieta enteral ya se esté pasando, ¿no? Siempre, a pesar de que está pasando la dieta, parar la dieta y permeabilizarlo con un poquito de agua tibia, ¿no? Para garantizar la permeabilidad de la sonda, ¿no? La alimentación enteral intermitente con bolos seguida de lavados, lo que les acabo también de mencionar, antes y después, aspirar contenido gástrico para verificar la permeabilidad de la sonda. Estas fórmulas de dietas viscosas y sondas de calibre delgado hay que tener mucho cuidado porque estas sí son fáciles de poder obstruirse, sin embargo se pueden evitar siempre tratando de mantenerlas permeables, ¿no? Colocar un poco de agua, creo que es más que suficiente, de agua tibia y con eso vamos a poder tener todavía nuestra sondita permeable. No usar estiletes ni guías de alambre para desobstruir una sonda cuando ésta se encuentre dentro del cuerpo del paciente. Si ustedes quieren desobstruir una sonda, por más que ya han tratado de desobstruirlas con una jeringa, ha sido frustro, han hecho todo lo posible con jeringas de un calibre, de medio calibre, de 5 centímetros, de lo que sea, y no han podido desobstruir la sonda, yo les aconsejo retirar la sonda. Retiren la sonda con mucho cuidado y verifiquen en dónde es que se quedó la obstrucción. Y en base a eso, poder desobstruir la sonda, ¿no? Pero nunca tratar de desobstruirla con otras guías o algo cuando el paciente tiene la sonda puesta.
No podemos crear realmente una perforación o algo que nos puede traer más complicaciones, ¿no? Bien, y una vez que nosotros ya hemos colocado la sonda nasogástrica, ¿cuál es la técnica de retirada de la sonda, no? Reunir el material, que básicamente va a ser con guantes estériles, guantes no necesariamente estériles, ¿no? Pueden ser guantes limpios. Para retirar la sonda sí no necesitamos el uso de guantes estériles, suficiente con unos guantes simples y obviamente explicarle e informarle al paciente qué es lo que se va a retirar, cómo lo vamos a retirar y cómo él puede colaborar para poder retirar la sonda, ¿no? Verificar al paciente correcto. Yo me acuerdo una vez, una colega le dijeron, el médico le dice, ya le indicó, retírale la sonda al paciente. Y ella fue y retiró a un paciente que no era él, ¿no? Pobre paciente, le retiró la sonda y al final le tuvo que volver a colocar otra vez y para mal del paciente, de verdad, por eso que siempre verificar todo lo correcto en el paciente, ¿no? Para evitar este tipo de confusiones, ¿no? Explicar el procedimiento, señora, voy a retirarle la sonda, por favor, colabore. ¿Y en qué momento nosotros de la inspiración o la expiración vamos a retirar la sonda? Normalmente se le dice al paciente que contenga por unos segundos la respiración. El paciente contiene, inmediatamente hacemos el retiro de la sonda. No de manera brusca, pero sí de manera rápida, ¿no? Para evitar que el fastidio del paciente y que ésta puede ocasionar alguna lesión. No les digo que lo saquen inmediatamente, pero sí de manera rápida para evitar mayor incomodidad, ¿no? Obviamente, lavado de manos básico, barreras protectoras, yo les sugiero mascarilla y hasta lentes en alguno para evitar el contacto directo con secreciones que el paciente puede emitir. Retirar la fijación de la sonda, solicitar que el paciente, como le decía, contenga el aire y en ese momento donde nosotros vamos a hacer la retirada de la sonda, con un movimiento suave, ¿no? Si no tenemos papel toalla, podemos hacer uso de las gasas también para limpiar las fosas nasales del paciente. Si es necesario realizar el aseo de las cavidades, tanto de las fosas como de la boca, de la vía oral, ¿no? Dejar cómodo al paciente y siempre observarlo, porque después de retirar la sonda, en mi experiencia una vez, después de retirar la sonda, el paciente comenzó con epístasis, a pesar de que la epístasis normalmente se ve cuando uno va a colocar la sonda. Sin embargo, en mi experiencia, bueno, sucedió una vez, y es que les digo que siempre uno, después de hacer un procedimiento y de retirar cualquier material que haya tenido el paciente, siempre observarlo. Obviamente registrarlo en las anotaciones de enfermería, que también es parte de nuestra función, registrar en la historia clínica, y obviamente esa sonda no es que se esterilice y es reusable, no. Esa sonda tiene una sola vida. Se coloca, se retira y se bota. No se puede reusar en otro paciente, ¿no? Y eso sería todo en cuanto a colocación de sondas nasogástricas. Tengo entendido que el día de mañana, que tenemos otra sesión más, vamos a hablar un poco de lo que es nutriciones enterales, qué nutriciones le hacen bien al paciente, cuáles son las más conocidas, cómo podemos administrar una nutrición enteral y también aspiración de secreciones, ¿no? Para poder mejorar nuestra capacidad para poder atender a nuestros pacientes. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, estoy llana a poder contestarlas. Muchas gracias.